Buenos días con todos, somos el grupo número 4. Nuestro tema a tratar es la trata de personas y la explotación sexual infantil. Voy a pasar con el docente que nos ayudará en la entrevista para que se pueda presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes ante todo. Mi nombre es Milton David Graus Guevara. Como bien ya ha mencionado su compañera, me desempeño como docente y a la misma vez estoy como coordinador del consultorio jurídico gratuito de la universidad. Claro. Ahora pasaremos con las preguntas para la entrevista. Desde su punto de vista jurídico, ¿cómo se define la trata de personas y cuáles son sus principales modalidades en el Perú? A ver, para hablar de esta figura de la trata de personas, debemos primero indicar que se trata de un tipo penal, es decir, de un delito, ¿no? Claro. El cual consiste en captar a personas para, digamos, trasladar o transportarlas mediante engaños y, digamos, poder explotarlas a estas personas. Claro. Y esta explotación, digamos, puede ser de varias modalidades, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, la explotación sexual, la explotación laboral, y así sucesivamente, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Considera que la legislación peruana actual es suficiente para proteger a los menores víctimas de estos delitos? ¿Por qué? Bueno, como toda norma, ¿no? Jurídica que existe, diríamos de que de alguna otra manera no todas son en un 100% que nos, digamos, ayude a erradicar con proceso de raíz estos delitos, ¿no? Entonces considero que de repente lo que falta es capacitar o de repente, más que todo, dictar charlas pero de prevención, ¿no? A fin de, digamos, prevenir, ¿no? Prevenir estos delitos o estos tipos penales como la trata de personas. Es cierto. ¿Qué diferencias legales existen entre la trata de personas y la explotación sexual infantil? ¿Y cómo suelen relacionarse ambos delitos? Bueno, si hablamos de las diferencias, digamos, como ya hemos dicho, que la trata de personas consiste pues en trasladar, receptar a personas mediante un engaño, pero bajo una amenaza o bajo una violencia, ¿no? Y si hablamos de nosotros de la figura propiamente de la explotación sexual, digamos, pues de que consiste, ¿no?, en el uso de menores para obtener, digamos, algún beneficio económico mediante ¿cómo se dice? Las relaciones sexuales, ¿no?, que tengan esas personas. ¿Qué sanciones penales enfrentan quienes participan en redes de trata de personas o explotación sexual infantil? Bueno, si hablamos de sanciones, de alguna otra manera, podemos hablar de que las personas imputadas o sentenciadas, digamos, por estos tipos penales pueden acarrear hasta 20 años, ¿no? Claro. E incluso también se habla de la cadena perpetua en el caso de que el agraviado o la víctima pues sean menores de edad. ¿Cuáles son los factores sociales o económicos que hacen más vulnerable a los niños y adolescentes frente a este delito? Bueno, creo que hablar de los factores sociales, como todos, de repente, como toda problemática que atraviesa nuestro país, ¿no? De repente hablamos de la pobreza, de la falta de educación, de la falta, digamos, de capacitación, ¿no? Más que todo zonas vulnerables, ¿no?, en las cuales de repente es más fácil de que una persona quiera sacar provecho de un menor de repente, ¿no?, y poder explotarla, en este caso sexualmente, ¿no? Ahora dígame desde su experiencia, ¿qué señales podrían alertar sobre un posible caso de trata o explotación sexual infantil? Claro, si hablamos de señales, bueno, mayormente nosotros como personas del derecho
de repente se nos hace un poco difícil, ¿no? A tu pregunta, pero de alguna otra manera, para detectar, digamos, ¿no? Estos delitos, siempre hay ciertos cambios, ¿no? En las personas o en las conductas de esas personas. Puede ser de repente, digamos, ¿no? Que una persona de la noche a la mañana tenga una casa o un carro, entonces ya ahí estás presumiendo que hay algo raro. Otro factor podría ser de repente que una persona lo ves, de que de repente toda la conversación que tengas muestra un miedo, muestra un temor, ¿no? O un rechazo de repente a tal situación, ¿no? Pero propiamente para hablar de los efectos en las causas que de repente podríamos observar, para eso está justamente pues lo que nosotros conocemos como las pericias psicológicas, ¿no? Claro. ¿Y qué instituciones intervienen en la protección y recuperación de las víctimas en el Perú? Hay un montón de instituciones, ¿no? Podemos hablar de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y otras entidades, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Diríamos pues, que esas son las entidades que de alguna otra manera apoyan, ¿no? O colaboran para rescatar, si es posible decir esa frase, pues, ¿no? a las víctimas y poder nuevamente resocializarlas, ¿no? A la sociedad. ¿Qué acciones considera fundamentales para fortalecer la prevención de estos delitos en los colegios y comunidades? Bueno, las acciones más que todo son las capacitaciones, ¿no? O las charlas que las entidades competentes deben de abordar tanto a los alumnos como a los padres, ¿no? Y más que todo enfocarse en la prevención, porque hay que prevenir, pues no antes que lamentar, ¿no? Y dígame, ¿cuál es la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la trata de personas? Bueno, la denuncia o las denuncias son muy relevantes, ¿no? No solo en estos tipos penales como la trata de personas, sino en cualquier acto que vaya en contra de la ley, ¿no? Porque nos va a permitir conocer cierta situación y poder plantear algunas soluciones, ¿no? Aparte de que también con una denuncia lo que garantiza o lo que se va a garantizar también es la protección, ¿no? A esa persona, justo en el momento, como se dice, que ha sufrido esa lesión o esa vulneración a sus derechos, ¿no? Porque, digamos, si una persona sufre ciertas infracciones a sus derechos y no las denuncia, de repente más tarde ya se vaya solamente a lamentar, ¿no? Finalmente, ¿usted qué mensaje le daría a los jóvenes sobre la protección de sus derechos y la prevención de estos delitos? Bueno, el mensaje sería de que los jóvenes, digamos, se enteren, ¿no? Conozcan más cuáles son sus derechos, más que todo para poder saber, exacto, ¿no? Tengan más conocimiento y sepan, como se dice, distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si de repente si yo hago esto, me puede pasar esto? Entonces hay que leer bastante, nada más, ¿no? Y conocer básicamente nuestros derechos más que todo. Bueno, muchas gracias, docente, por el apoyo y esto ha sido todo con la entrevista de hoy. Muchas gracias.